Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios. Hoy es un día especial, estamos celebrando el Día del Padre. Y la verdad es que Padre es algo que es especial por medio de la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que significa ser padre. Hay tantas cosas que podemos aprender de ello y la verdad es que te vas a quedar con la boca abierta cuando veamos todas las cosas que se refieren al Padre. Porque Padre no es el que engendra, sino el que hace lo que dice la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios porque muchos tenemos la bendición de ser padres, ser papás. Y la verdad es que doy gracias a Dios porque si mi papá pues no estuviera aquí, y doy gloria a Dios por mi papá. Papá, te mando un fuerte abrazo. Suegro, te mando un fuerte abrazo también. Doy gracias a Dios por sus vidas, por ambos, porque doy gracias. Me quedo corto con agradecer lo que el Señor hace en sus vidas y espero que esta palabra sea edificación para cada uno de nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque un año más, Señor, estamos celebrando el Día del Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo unigénito, Señor, tu único Hijo a este mundo, Señor, y te damos gracias porque eres un buen Padre, eres nuestro Abba, Padre, y por eso te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, que tú te mereces. Señor, nos quedamos cortos con todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque tú envías a tus ángeles a que nos guarden, Señor, y te damos gracias, Señor. Que esta palabra sea de bendición a cada uno de nosotros como padres. Y obviamente mamás pueden aprender de esto. Y doy gracias a Dios porque la palabra es para cada uno de nosotros. La tomamos y la atesoramos en nuestro corazón, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más traer la palabra de Dios. Y es una gran bendición, es un honor predicar la palabra de Dios. Y qué más ahora que es dedicada hacia los papás. Disfruten, dejen que sus hijos jueguen con cada uno de ustedes a las luchitas, que hagan lo que quieran con ustedes. Ustedes déjense querer por sus hijos, amén. Es algo especial. Pero mira lo que dice Efesios. Voy a empezar con la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. ¿Te das cuenta? Nosotros como padres somos sus padres, pero nos pertenecen, le pertenecen al Señor. Puesto que esto es lo correcto. Versículo 2, mira lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Es el único mandamiento que tiene promesa por parte de Dios, que si tú honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Esa es la promesa que Dios nos ha dado cuando nosotros honramos a nuestros padres, a mamá y a papá. Le damos gracias a Dios porque yo creo que es uno de los mandamientos más complicados de poder nosotros hacer, de poder nosotros cumplir. El mentir, el robar, a lo mejor tú te detienes, pero cuando se lleva hacia honrar a padre y madre, es difícil. ¿Cuántas veces no le hemos contestado a nuestros padres? ¿Cuántas veces no le hemos contestado a mamá? Y la verdad es que el Señor tiene esta promesa para nosotros. Mira lo que dice Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esta es una promesa del Señor hacia nosotros si nosotros honramos a nuestros padres. Pero la palabra padre, déjame decirte lo que la palabra padre significa
por parte de la palabra de Dios. Y si vamos al hebreo es la palabra Ab o Abba. Y en el griego es la palabra pater. Y significa nutridor, significa protector y significa sustentador. Y estas tres palabras son las que quiero que empecemos a profundizar y analicemos, porque la verdad es que la palabra de Dios nos habla de diferentes maneras. Número uno, es un ancestro cercano o más cercano, un originador de una familia, por ejemplo, Abraham. Y has escuchado muchas veces esta canción, Nuestro Padre Abraham. Y se le llama Nuestro Padre Abraham porque de él es la promesa que se le dio y de la descendencia, y damos gloria a Dios. Es aquel que predica, es el maestro. Padre espiritual, por ejemplo, también es usado en la palabra de Dios. Y la verdad es que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y esta palabra Padre se encuentra 1605 veces en el Antiguo Testamento, 259 en el Nuevo Testamento, lo que nos da un total de 1864 veces que aparece la palabra Padre, en griego y en hebreo. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de esto? Si vemos, el Padre es un engendrador. Y esta palabra engendrador en el griego significa goneus, y se utiliza muy pocas veces en la palabra de Dios, pero la que más se usa es la palabra pater, que significa, como te decía, es un nutridor, protector o un sustentador. Hay otras palabras como para la palabra padre, que es la palabra patros, que es padre de uno solo, o la palabra patricos, que significa antepasado, y es de la palabra pater de donde se desglosan o se empiezan a extender estas ramas en lo que significa la palabra padre. Pero solamente te quiero llevar a lo que hace, cuál es la función que el padre tiene que hacer en el hogar, que lo que tiene que hacer, y pues como te decía, número uno es nutrir, proteger y sustentar. Eso es lo que el papá hace. Si tú te has preguntado, ¿estás haciendo esas cosas? ¿Estás haciendo lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuál es la función que tú tienes? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol que tú debes de tener como padre? Y vamos a empezar a analizar y profundizar en estas tres palabras del significado de la palabra padre. Número uno es nutrir. Entonces el padre tiene la responsabilidad de proveer, de cuidar físicamente, emocionalmente, espiritualmente a sus hijos. Esto implica que tiene que brindar el alimento, el techo, la educación a los hijos, un apoyo emocional, obviamente una orientación espiritual. Nosotros como padres tenemos que estar nosotros cuidando de nuestros hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente, nutrir. No solamente se limita a la necesidad material, sino que abarca en el desarrollo de nuestros hijos. Por eso cuando tú estás dando la alimentación a tus hijos, pues los estás nutriendo, los estás haciendo más fuertes, empiezan a crecer sus músculos, se empiezan a desarrollar. Pero si tú no nutres a tus hijos en el lado físico, tus hijos van a estar esqueléticos, débiles, enfermizos. Pero cuando tú empiezas a hacer estas cosas y empiezas a nutrir en todos los aspectos, tanto físico, emocional, como espiritual a tus hijos, ese es lo que hace un papá. Eso es lo que hace una madre también. Damos gracias a Dios. Pero vamos a ver el lado físico, porque la palabra de Dios nos habla que tenemos que nutrir a nuestros hijos físicamente y proveer estas necesidades físicas. Mira lo que dice Mateo 6:31. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial, aquí está la palabra Padre, pero es la de Abba Padre, es la de Dios. Y damos gracias a Dios. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces Jesús nos está diciendo, nos está recordando que Dios es consciente de nuestras necesidades materiales, todo lo que nosotros necesitamos,
Dios nos lo va a suplir. Veamos la semana pasada, no sé si recuerdes, está hablando específicamente de estas tres cosas, necesidades físicas que nosotros tenemos, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Damos gracias a Dios. El Señor Jesús nos anima a estar confiando en el Señor en todo momento, siempre estar confiando en Dios. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de asegurarnos que nuestros hijos son proveídas con estas tres cosas. ¿Y cuántas veces los padres inclusive llegan hasta robar para poder alimentar a sus hijos? Y la verdad es que está mal robar. Está mal robar. Pero muchas veces un padre hace hasta lo último para poderle proveer a sus hijos. La palabra de Dios nos prohíbe robar. Que quede muy, muy, muy claro. Pero nosotros como padres tratamos de hacer hasta lo imposible. Nos podemos quedar sin comer los padres, con tal de que nuestros hijos tengan el alimento, la vestimenta, tengan un techo en el cual puedan dormir. Y damos gracias a Dios que el Señor nos provee todas estas cosas. El Señor nos habla de una enseñanza y una disciplina. Eso es también la otra manera que nosotros como padres tenemos que nutrir a nuestros hijos, disciplinándolos y enseñándoles. Tenemos que nosotros trabajar en enseñarles la sabiduría para que vayan creciendo. ¿Y cómo les vamos a enseñar la sabiduría? Pues por medio de la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Nos está instando a que instruyamos, dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? No es el camino de la palabra de Dios, ya lo hemos hablado muchas veces, es el camino del niño. Y tenemos que guiar a nuestros hijos. Si tu hijo se está comportando mal, tú lo instruyes, tú lo corriges y le enseñas, dice después, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esos son los buenos modales que le enseñamos a nuestros hijos. Esa es la disciplina que le enseñamos a nuestros hijos. Y tenemos que esforzarnos en el momento disciplinar a nuestros hijos. Como padres tenemos que transmitir el conocimiento que hemos adquirido, los valores que hemos aprendido, los buenos principios que hemos aprendido. Y qué mejor de todo enseñarles la palabra de Dios para que obtengan la sabiduría y con estos valores, principios que hemos transmitido a nuestros hijos, ellos puedan aplicarlo y puedan ellos seguir el camino de rectitud. Es necesario que nosotros seamos sabios y poder transmitirles la palabra de Dios. Amén. Tenemos que nosotros siempre corregir a nuestros hijos con amor, con paciencia. Y te puedo ser sincero, la paciencia es algo que necesito yo trabajar. Es importante que todos desarrollemos paciencia. Muchas veces por algo que hacen inmediatamente me enojo. Y gracias a Dios porque mi esposa me dice, hey, aliviánate, me dice. Y doy gracias a Dios porque es el Señor. Recuerda, somos uno, el matrimonio. Y para eso nos complementamos. Para cuando uno falle, el otro lo ayude y se levanten entre los dos y podamos nosotros esforzarnos en construir un hogar de acuerdo a los principios y fundamentos que el Señor nos ha enseñado. Otro punto que tengo para la nutrición es el cuidado emocional, porque tenemos que nosotros cuidar emocionalmente a nuestros hijos. ¿Cómo les hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué hacemos con ellos cuando se portan mal? Inclusive muchas veces con la mirada, es como ellos dicen, mi mamá, mi papá ya está enojado. Me está hablando de una manera diferente, pero mira lo que dice Efesios, capítulo 6, versículo 4, y nos está exhortando fuerte a los padres. Dice, y vosotros padres, este va directamente a los padres, no a mamá, a los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y damos gracias a Dios. Porque la palabra nos dice que no provoquemos a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Que si tú llegas y sin siquiera hablar con él primeramente y sentarte con él, empiezas a aventar cosas, empiezas tú a azotar la puerta. El Señor nos está diciendo y nos exhorta que no seamos de esa manera, sino que los disciplinemos. Claro que requieren disciplina a nuestros hijos.
Ahora las filosofías nuevas nos están queriendo imponer o enseñar o tratar de enseñar que primero hables con tus hijos y que los dejes hacer prácticamente lo que quieran. Y que si no te los van a quitar. Y ahora ve cómo está el mundo. La verdad es que es un caos lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero tenemos que hacerlo como lo hace el Señor. Recuerda, el Señor a quien ama disciplina. Entonces, nosotros como amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos y darles un entorno, un ambiente emocional seguro, amoroso, que ellos tengan la confianza de acercarse a nosotros. Porque si eres el logro de la casa, ¿tú crees que tus hijos se van a querer acercar a hablar contigo? Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros. ¿Por qué? Porque llega el logro de la casa, es violento, insulta. Y no, al contrario, nosotros deberíamos estar amando a nuestros hijos, corrigiendo a nuestros hijos, que ellos se sientan valorados, que ellos se sientan comprendidos, que ellos se sientan que tienen la confianza de que no importa lo que ellos hayan hecho, se pueden acercar con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar trabajando. Y doy gracias a Dios porque la palabra nos enseña a que seamos de esta manera. Amén. Tenemos que nosotros cambiar. Porque si nosotros no estamos disponibles para escuchar a nuestros hijos, ¿quién va a escuchar a tus hijos? Ponte a pensar quién va a escuchar a tus hijos. ¿Las redes sociales van a escuchar a tus hijos? ¿Sus amigos los van a escuchar? Y recuerda, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién se juntan tus hijos? ¿Qué entorno les estás dando tú? ¿A poco el internet, Netflix, va a enseñar a tus hijos? Tienen que ser los padres, mamá y papá, los que estén siempre tratando de enseñar y proveyendo estas necesidades físicas básicas de los niños. Que ellos se puedan comunicar. En este tiempo, en la actualidad, la comunicación está rota. Los hijos no se comunican. Se la pasan en el teléfono. Y la manera más sencilla de comunicarse es por medio de un texto. Los adolescentes, tú los ves y ya no te ven a los ojos. ¿Qué está pasando? Es esto lo que está sucediendo. No tienen la confianza para hablar con sus padres. Porque no les dieron el ejemplo para abrirse y hablar con ellos de cualquier tema. Cuando tú hables con tus hijos, enséñales a que siempre te digan la verdad. Y si hicieron algo malo, no importa, que te digan lo que hicieron. Y que se puedan sentar contigo y decirte, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Hice esto. Y pues, castígame. Y vas a ver que va a ser muy, muy diferente la reacción de papá y de mamá si tú le permites a tus hijos tener ese tipo de conversación, ese tipo de acercamiento. Porque la palabra de Dios nos enseña a corregir en amor. Recuerda, Dios al que ama corrige, disciplina. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que darles ese aspecto de la nutrición. El amor, la paciencia, la comprensión, guiarlos. Y la palabra de Dios nos da estos principios bien claros cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Somos responsables en guiar a nuestros hijos. Amén. Nutrir a nuestros hijos en estos aspectos, la verdad es que va a cambiar en cómo funciona tu casa, tu hogar, la relación con tus hijos, inclusive la relación con tu cónyuge va a ser diferente. Porque ella va a saber que tú amas a sus hijos. Aunque son los hijos de ambos, ella sabe, el amor de mamá, recuerda, es diferente al amor de papá. Pero no debería ser así. El amor de mamá y el amor de papá deberían ser los mismos porque es el amor de Cristo que estamos reflejando en todo momento. Y por esa razón nosotros tenemos que nutrir a nuestros hijos. Amén. Tenemos que estarlos nutriendo siempre, constantemente, que ellos se sientan amados en todo momento. El otro punto que estábamos hablando es el de proteger. Y nosotros como varones del hogar tenemos esa función
en nuestro ADN. Así nos diseñó Dios. Con ese instinto de protección, con ese instinto de lucha, con ese instinto de conquistar en todo momento. Y es fundamental que nosotros tomemos ese papel para poder nosotros darles una seguridad a nuestros hijos, tanto física como espiritual. ¿Y por qué te digo espiritual? Porque es importante. Pero la protección física es nuestra responsabilidad garantizar que nuestros hijos se sientan seguros en su hogar. Parte de la nutrición, si te das cuenta, todo está entrelazado. Que tus hijos se sientan seguros, que sientan que están en casa y que no están en un castillo o en una cueva, a oscuras, en tinieblas, que se sientan que están a gusto, que anhelen llegar a casa, que anhelen que papá o que mamá que va a entrar, que salió y que están esperando a que mamá o papá entren. Ellos están listos para recibirlos. A mí me encanta cuando me reciben de esa manera. A mi esposa le encanta, me pregunta, ¿preguntaron por mí? Así. Ese es el amor que nosotros le transmitimos a nuestros hijos y vemos el reflejo de nuestros hijos, cómo ellos se comportan. Como tú te comportes con tus hijos, eso es lo que tú vas a recibir. Recuerda, lo que tú siembres vas a cosechar. Así es la ley que el Señor estableció. Si tú siembras amor, eso es lo que vas a cosechar. El Señor es bueno. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, siempre tomar las medidas de seguridad apropiadas. ¿Vas a salir a la calle? Pues sal con tus hijos, no los dejes salir solos. El mundo no está como hace 30 años. El mundo está tan distorsionado, tan corrompido, que siempre ha existido, pero ahora está por todos lados. Tú lo puedes ver en las calles, tú lo puedes ver cuando vas inclusive al súper, ves todas estas cosas. Hay riesgos, hay peligros. Tus niños son tan inocentes que salen a la calle y ellos no se van a fijar si viene un carro o no. Ellos van por la pelota, salen corriendo y atraviesan la calle. Tienes que cuidar a tus hijos. Esos son prácticamente ejemplos de cómo nosotros podemos darle una protección física a nuestros hijos. Pero la palabra de Dios nos insta a proteger a nuestros hijos físicamente también. Proverbios 4, versículo 6. No le des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Entonces nosotros tenemos que enseñarle sabiduría a nuestros hijos para que nos protejan. ¿Qué significa? Que ahora sí vamos a tener discernimiento de las cosas y vamos a podernos cuidar físicamente. Dice, ámala y ella te guardará. ¿Qué es? La palabra de Dios. Es la sabiduría que viene de ella. Dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Ese es el discernimiento que Dios nos da por medio de su palabra. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos la sabiduría y todo lo que en ella hay. Tan sencillo. Proverbios. Todo el libro de Proverbios está lleno, enriquecido de sabiduría. Si nos pusiéramos a estudiar Proverbios, la verdad es que seríamos hombres y mujeres diferentes en el mundo. Estaríamos listos para salir al mundo, predicar el Evangelio, que no nos dé vergüenza predicar el Evangelio para que se conviertan, para que nazcan de nuevo. Solamente damos gracias a Dios. Hay que ser prudentes, hay que ser prudentes. Pero te hablaba de la protección espiritual. Además de la física que acabamos de ver, tenemos que nosotros enseñarle a nuestros hijos a que se protejan espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles el camino del Señor. Primeramente, guiarlos en la fe, encaminarlos, enseñarles que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, fue enterrado y damos gracias a Dios que resucitó al tercer día. Y que si creemos en Él con todo nuestro corazón, no por lo que Él hizo, porque recuerda que Él hizo obras, Él hizo muchas cosas,
Pero la obra más poderosa que Él hizo fue resucitar de entre los muertos, derramar toda su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando le enseñamos a nuestros hijos esas cosas, algo empieza, un gusanito empieza dentro de ellos a preguntar y a preguntar. ¿Y cómo puedo obtener la vida eterna, papá? ¿Y cómo puedo ir al cielo? ¿Y qué pasa si yo muero el día de hoy? Todas estas dudas y preguntas surgen. Y damos gracias a Dios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como padres, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que se vistan con toda la armadura. Esa armadura que Dios nos ha dejado para poder resistir las tentaciones y los engaños del enemigo y poder renovar nuestra mente y no caer a la tentación. Porque muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero no es el enemigo. Somos muchas veces nosotros mismos los que caemos en la tentación. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que cuando la tentación se va, cuando los engaños de Satanás se van, cuando el enemigo quiere hacer su labor en la vida de cada uno de nosotros y nosotros resistimos, tenemos que estar firmes después de eso. ¿Por qué? Porque el enemigo va a volver a llegar, porque la tentación va a volver a llegar. Y tenemos que estar firmes. ¿Qué significa? Que estamos listos, viendo a todos lados. Y si viene la tentación caminando, tú solamente volteas tu rostro y te volteas a otro lado. Damos gracias a Dios. Eso significa estar firmes. Estad pues firmes de nuevo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Damos gloria a Dios. Si nosotros analizamos todas las partes de la armadura, la verdad es que estaríamos en victoria, y si nos vistiéramos con ella, obviamente. Esa es la protección espiritual de la cual nos habla la palabra de Dios, y poder nosotros enseñarle a nuestros hijos cómo usar cada una de ellas, cada parte de la armadura. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a modelar y a enseñar valores. Es parte de la protección espiritual. Mira lo que dice Proverbios 22, versículo 6 de nuevo. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú instruyes y corriges al niño en el camino que él lleva y le enseñas la palabra de Dios, él se va a enderezar automáticamente. Y cuando fuere viejo, se va a acordar de la disciplina que sus padres le dieron. Y cuando venga esa tentación, él se va a acordar de lo que la palabra de Dios le enseñó. Y el Espíritu Santo le va a recordar. Damos gloria a Dios porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos recuerda la palabra de Dios. Y nos enseñará todas las cosas, dice la misma palabra. Damos gracias a Dios. Entonces la función de proteger como padres incluye tanto física como espiritualmente. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tomen las medidas adecuadas para que ellos estén bien y no estén sufriendo como está sucediendo en estos tiempos. Porque es la sabiduría de Dios en lo físico que los hace fuertes y no frágiles. Que cuando les dicen no, se están derritiendo, se están destruyendo. Cuando un niño aprende la sabiduría de Dios, es prudente, es sabio, obviamente. Cuando se le dice no, empieza a decir, bueno, no me dijeron que no porque esto, ok, está bien. Pero si me dijeron que no, entonces yo puedo decir, bueno, papá, pero me dijiste que no por esto. ¿Qué tal si hacemos esto? Es la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios para que nosotros podamos proteger a nuestros hijos. El punto número 3 es sustentar.
Y es muy similar a lo de nutrir. Nosotros como padres tenemos que sustentar, que implica proveer los recursos necesarios para que nuestros hijos estén bien, para que se desarrollen bien. Por lo tanto, tenemos que darles tanto material como emocional, para que ellos estén mejor. La protección material, como padres tenemos la responsabilidad de trabajar. Un padre holgazán, un padre que nomás está de ocioso todo el tiempo, ¿qué le puede enseñar a sus hijos? Pues hacer lo mismo, porque ellos aprenden los pasos de su papá, los pasos de quien les está enseñando a vivir. Pero mira lo que dice 1 Timoteo, el apóstol Pablo nos habla y nos está exhortando, dice 1 Timoteo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, alerta, han negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta? Si tú como padre de familia no provees para tu casa, para tu familia, para tus hijos, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Estás apostatando de la fe cuando no provees para tu familia. Entiendo que por una discapacidad no puedas proveer. Entiendo que por salud no puedas proveer. Pero si tú tienes todo, si tienes una sola mano y los dos pies, o un pie, si no tienes pies, puedes proveer de alguna otra manera. La semana pasada te estaba hablando de una persona que estaba tocando el teclado con sus pies. Él puede proveer para su familia. Haciendo un concierto, haciendo música, puede proveer para su familia. Si no provees para tu familia, has negado la fe. ¿Te das cuenta? Es importante que nosotros proveamos para nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad como padres proveerles. Asegurarnos que tengan lo necesario, el sustento necesario para que ellos puedan vivir correctamente, comer correctamente, no tener problemas de salud. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos con amor. Eso es lo que significa sustentar. Cuidado y amor para nuestros hijos. Tenemos que brindar a nuestros hijos el amor que ellos necesitan. De nuevo, recuerda, nutrir y sustentar prácticamente están casi pegados, porque proveen estas cosas, no solamente lo material, sino lo emocional. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos habla de cómo el amor paternal entre los hermanos es prácticamente igual al amor entre padre e hijo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ese es el amor que Cristo solamente puede dar con alguien que no es sangre. Y si lo puedes ver, es prácticamente cuando tú adoptas un hijo. Cuando tú adoptas un hijo, ese es el amor de Dios que te da y empiezas a desarrollar. Porque no tienes ningún lazo con esa persona o con esa personita, con ese niño, con ese pequeño, con esa pequeña. Pero es el amor de Dios. Solamente el amor de Cristo. Ese es el amor más grande. Cuando te pregunten la palabra, para que definas la palabra amor, es Cristo Jesús. Esa es la definición perfecta del amor, porque Él dio su vida. Y no hay más grande amor que este, que dar la vida por un amigo, dice Jesús. Él dio su vida por cada uno de nosotros, en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre. Y nosotros como padres debemos estar dispuestos a sacrificar muchas veces comodidades, muchas veces pasar hambres para que nuestros hijos se beneficien. Muchas veces tenemos que amarrarnos el cinturón para que nuestros hijos tengan un futuro mejor, proveerles una educación mejor. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que guiar a nuestros hijos
y apoyarlos espiritualmente. Además de la provisión material y el cuidado emocional, nosotros tenemos como responsabilidad guiar a nuestros hijos en la fe. Tenemos que enseñarles. ¿Con qué? Primero con nuestro testimonio. Nuestro testimonio es el que va a hablar de nosotros. Porque yo puedo testificar, pero si soy diferente persona cuando estoy a solas en mi casa, tus hijos jamás se van a acercar a Dios. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, las Escrituras, o sea, la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón. Entonces tú como padre, tú guardas esta palabra en tu corazón. Recuerda, el corazón es algo especial. Lo veíamos la semana pasada. Es algo especial en tu vida. El corazón tiene un factor precioso en lo que somos. Dice, y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios es el pan de vida. Es el río de agua que nosotros debemos estar consumiendo constantemente. Amén. Damos gloria al Señor. Es importante que nosotros podamos transmitir estos valores a nuestros hijos. Que podamos transmitirle todo lo que nosotros somos. Y la verdad es que ser padre es una gran bendición. A mí es un privilegio. Tengo que esforzarme cada día más para ser mejor padre. Me cuesta en veces, sí, pero la palabra de Dios es la que nos enseña. El consejo es el que nos enseña también. Nuestros hijos nos enseñan muchas de las veces cómo tenemos que hablarles, cómo tenemos que dirigirnos hacia ellos, porque muchas veces hablamos de la manera incorrecta y vamos a lastimar. Pero nosotros como padres, y solamente te quiero decir este acrónimo rápido para que lo guardes en tu corazón. Como padre, nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que tener amor, tenemos que tener dedicación en todo momento, tenemos que tener responsabilidad y por último tenemos que poner el ejemplo. Eso es lo que significa ser padre. Paciencia, amor, dedicación, responsabilidad y el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Así que padres, disfruten este día. Los amo con todo mi corazón a cada uno de los que nos escuchan en el amor de Cristo. Y la verdad es que déjense apapachar por sus hijos. Déjense que sus hijos quieran hacer lo que ellos quieran el día de hoy. Recuerda, no se trata de ti. Aunque es el día del Padre, en realidad debería ser el día de tus hijos como un regalo para ti. Disfruta a tus hijos. Y Dios te bendiga.